cordial saludo para cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy en este evento Diálogos en la Ciudad en el ciclo 2021 Aquel Libro, con la conferencia titulada El amor y el arte, dos experiencias que se entrelazan, quinta parte, a cargo del profesor Carlos Mario González Restrepo, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, por su inteligente y sensible reflexión que nos compartirá a continuación. De igual manera, un agradecimiento a Intisalud, a iLibros.com, a la Biblioteca Pública Piloto y a la librería Al Pie de la Letra que con sus aportes hace posible este evento. Esperamos que la conferencia del día de hoy haga que ustedes posen su mirada sobre ella y que posibilite una reflexión constante y un acercamiento a aquellos textos que el profesor nos va a compartir. Esperamos disfruten muchísimo de esta conferencia. Un cordial saludo. Retomamos el tema que venimos trabajando a partir de un libro que yo quiero tratar de transmitir y para lo cual el recurso al que he acudido es mostrar todo lo que ese libro da para pensar. Es un libro que yo he tenido el propósito de divulgar, de hacer conocer, en gratitud en primer lugar a ese libro, en segundo lugar porque cuando ya uno en la vida tiene el sol a sus espaldas, es bueno contarle a las demás personas qué textos hicieron marca en uno y por qué, cuáles fueron las posibilidades que esos textos abrieron en uno, en la esperanza de que sigan haciendo esa labor, dichos textos, con aquellas personas a quienes uno se dirige. Tal es el caso de lo que he querido emprender con este proyecto de Diálogos en la Ciudad que lleva por título general Aquel Libro. Y vengo hablando de un primer libro del cual solamente tomé un aspecto, este que vincula el arte y el amor, para tratar de mostrar el entrelazamiento que se presenta entre estas dos experiencias. Y sin embargo, pese a que solamente es un aspecto del libro, él fue cobrando cada vez más y más y más sentido, y por eso lo que originalmente se había concebido como una conferencia ha derivado en un pequeño seminario que a esta altura lleva 5 conferencias y que eventualmente llegará a 7 o a 8. Pero me parece que para quienes escuchan estas palabras que les dirijo, eso es lo de menos, porque lo que importa es la valoración del texto y tratar de mostrar la riqueza contenida en ese texto. Es obvio que yo no estoy contando el texto, yo estoy tratando de hacer lo que se le pide a un lector con un buen libro, que lo interprete y que a partir de lo que el libro suscita uno pueda desplegar algunas reflexiones, algunos razonamientos propios. En eso estoy y con eso voy a continuar en esta quinta conferencia. Pero antes de entrar en lo que propiamente va a ser el contenido de ella, yo quiero volver a hacerles una invitación muy en particular a los que viven en Colombia. Los que nos movemos en el movimiento social y en las labores culturales siempre tenemos muchas dificultades porque en general estos esfuerzos no tienen ningún respaldo institucional oficial. Ello implica que tengamos que hacer una labor de divulgación de nuestros objetos, de nuestros productos, de los frutos de nuestra tarea. Es el caso de este libro, que se llama Páginas para leer entre líneas. Este libro tiene un valor de 5.000 pesos. Está publicado por la Fundación Cultural Entre Líneas. Y en su contenido tiene 3 artículos. Hay uno de Santiago Alarcón que se llama El hilo rojo del pensamiento de Estanislao Zuleta, Marxismo y revolución en la obra de Zuleta. Otro es de alguien que fue muy entrañable, amigo de Estanislao,
Eduardo Gómez, y él escribió un texto que se llama Zuleta, el amigo y el maestro. Y hay un tercer texto que es de mi autoría, que lleva por título ¿Qué es un maestro? El caso de Estanislao Zuleta y el problema de su transmisión. Este libro es un libro de 270 páginas y tiene un precio que lo hemos querido poner muy bajo para buscar el acceso a él del mayor número de personas. Tiene un valor de 5.000 pesos. La invitación que les hago es que apoyen el esfuerzo de la Fundación Cultural Entre Líneas, que nos apoyen en la tarea de seguir editando semestralmente un número de esta serie, y quienes vienen en Colombia pueden comprar 4 o 5 libros, solicitarlos por correo, se le anexa el importe del envío, pero ese es un importe que no es mayúsculo, es más bien poco, y pueden ustedes escribirnos a este correo, todo continuo y con minúscula, Fundación Cultural Entre Líneas @gmail.com, Fundación Cultural Entre Líneas @gmail.com. Bueno, ahora a lo que nos hemos propuesto. Voy a permitirme en 5 minuticos, máximo 10, tratar de establecer un enlace entre la conferencia del mes pasado y esta, sobre todo pensando en las personas que no hayan tenido la oportunidad de escuchar la anterior, pero también en las que la escucharon, y es bueno que se refresque qué fue lo que se planteó, sobre todo en qué punto quedamos. Además, ofrecerles un panorama general del camino que yo llevo, de tal forma que tengan ustedes claro de dónde vengo y también para dónde voy con esto. A mí me pareció muy importante cuando quise decirle a la gente, miren este importantísimo libro, háganlo suyo, vuélvanlo un elemento de su existencia. Tratar de mostrar que una razón que justificaba esa propuesta era la de encontrar ese reenvío mutuo que hay entre el amor y el arte. A mí me llamaba mucho la atención porque la experiencia amorosa y la experiencia artística suelen tener cercanía. Por ejemplo, se puede ir del amor al arte, bajo muchas formas que pueda tener el amor, la dicha, la desdicha, etc. Pero uno puede ir de una experiencia amorosa, por ejemplo, penosa, al arte como un lugar en donde uno encuentra una reelaboración de ese sentimiento adverso que acaba de padecer o de ese sentimiento dichoso, si es que esa es la fortuna que se ha tenido. Yo recuerdo cuando yo era joven que tuve una pena de amor, y cuando le comenté a un maestro que tuve y que era muy importante y sus sugerencias yo las acataba, él me dijo, léete Los sufrimientos del joven Werther, el texto de Goethe. ¿Por qué? A una pena de amor responderle con la obra de arte, pero sobre todo porque la obra de arte, cuando uno la lee, en este caso pues estoy centrándome en la literatura, puede producir un efecto de resignificación de la posición de uno ante el sentimiento que está viviendo. O, por ejemplo, en 1912, cuando hace apenas unos meses Franz Kafka ha conocido a Felice Bauer y le ha enviado la primera carta, 2 noches después, en la expectativa que tenía Kafka de cuál sería la reacción de Felice Bauer ante esa carta que le había enviado, Kafka se entrega frenéticamente a la escritura de un relato, que es uno de los más bellos relatos suyos,
que es la condena, porque ese sentimiento de amor lo traduce a una obra literaria. Entonces yo empezaba a decir, entre el amor y el arte suele haber un puente de doble vía, porque también se puede venir en vía contraria. La lectura de una obra de arte, de una novela, ofrecerle a uno nuevas significaciones, nuevas formas de entender el amor. Es decir, la obra regalarle a uno significaciones y valoraciones mejor logradas con respecto a la experiencia amorosa. Entonces lo que yo veía es que entre el amor y el arte había una circulación en doble dirección. Y este texto del cual yo estoy haciendo comentario e interpretación es muy rico en esa posibilidad. Ahora, al plantearme ese problema de cómo conectar la obra de arte con el amor, el asunto se fue desenvolviendo hacia un nuevo aspecto. Y es que el amor puede cobrar dos materializaciones. O sea, si antes estaba diciendo obra de arte y amor, ahorita es como si confluyeran sobre un significante compartido que es el amor, y entonces ya me planteé las obras que uno ama y cuál es la similitud y cuál es la diferencia que hay entre amar una obra de arte, por ejemplo una gran novela, y amar a una persona. Esto es, me planteé, el sentimiento amoroso se puede expresar encarnado en una persona, pero también encarnado en una obra de arte. Efectivamente, y tal cual, amar una obra de arte. Yo decía que uno puede tener un amor eterno, por ejemplo, por una novela, por unas poesías, etc. Cuando estaba a esa altura, entonces lo que se me imponía era preguntar qué tienen en común el amor a una persona y el amor a una obra de arte. ¿Qué comparten? No solamente por qué se entreveran, por qué se enlazan, por qué se reenvían, sino por qué tanto la obra de arte como la persona pueden ser objeto del sentimiento amoroso. ¿Qué tienen en común? Cuando uno ama a alguien o cuando uno ama una novela, lo que me respondí es que lo que se tiene en común es que ambos objetos de amor son dominios para una lectura de signos. Es decir, son objetos que emiten signos que el amante recoge y trata de interpretar. Esto es, la novela y un ser amado comparten, que activan en uno como amante una labor de interpretación. Eso es lo más propio en una obra de arte, en general, por ejemplo, en la lectura o en la audición musical, etc. Y es esa labor de reinterpretación permanente. Cuando uno relee una novela que ama, no es que está haciendo una evocación de cosas que leyó un poquito como en plan nostálgico, sino que uno está ante la aventura de nuevas posibilidades de significación merced a esa labor de reinterpretación que uno hace de la obra. Pero en relación a la persona, la labor interpretativa tiene fundamentalmente dos momentos suyos, por excelencia, que son el estado de enamoramiento. En el estado de enamoramiento se lee permanentemente los signos del objeto amado. Por eso se quiere saber de él, etcétera, etcétera. Pero hay una segunda instancia que es en donde me encuentro y donde ya voy entonces a enlazar con lo que hoy tenía preparado, y son los celos. Los celos son una posición muy particular de la subjetividad del amante que determina un tipo de labor interpretativa.
Los celos son una condición del sujeto que marca el acometimiento de su labor de interpretación. O es, podría uno decir así también, los celos son una característica de la lectura que hace quien está poseído por ellos. Y la palabra no está dicha ahí casualmente, quien está poseído por los celos. Los celos son una posesión del sujeto, como posesión del sujeto es el amor. Y los celos son una experiencia de interpretación a la cual se acoge el sujeto de manera generalmente desmedida. Esto es muy importante refrendarlo porque nos sitúa nuevamente en ese lugar de afinidad que puede haber entre interpretar una novela, es decir, producir sentidos en esa lectura que uno hace, reinterpretar, producir nuevos sentidos en un texto que ya había sido conocido, y por otro lado la interpretación incesante a la que se somete el enamorado en el estado de enamoramiento y particularmente en ese estado que es el de los celos. Entonces volvamos al celoso, porque el celoso es un intérprete, por eso el celoso es un lector incesante de los signos que emite el amado, pero es un lector que hace una labor de interpretación que es muy particular y es la que voy a tratar de detallar. De todas maneras, en este retorno al celoso, conviene decir de entrada que el amado tiene un lugar muy importante en la vida del amante. Eso es pues una trivialidad decirlo, pero ese lugar tan importante está dado porque aquel que lo ama a uno es un testigo excepcional de lo que uno es. Es que el ser que uno ama, y si hay una reciprocidad, ese amado es amante de uno, es decir, lo ama a uno, es un testigo excepcional de uno. Es alguien que lo ve a uno como nadie más lo ve en el mundo. Por eso, porque tiene una mirada que lo singulariza, que lo diferencia de cualquiera otro, es por lo que el amor se sostiene. Porque el amor es el reconocimiento de un objeto de características excepcionales. Dicho de otra manera, cuando uno es amado por alguien que uno ama, la importancia de eso está en que uno cobra un carácter de excepción frente a cualquiera otro. Y esa mirada amorosa que se posa sobre uno es una mirada que le brinda una satisfacción decisiva al sujeto y es el reconocimiento. Pero es un reconocimiento de alguien que a su vez tiene un sobrevalor para uno. Aquel a quien tanto valora uno, lo reconoce a uno como un ser singular, como un ser extraordinario respecto al común de los demás, y en ese reconocimiento lo que le devuelve a uno es un sentido y una valoración. Toda mirada de un enamorado o de una enamorada le dice al amado: tú confieres a mi existencia un sentido que traes con tu propio ser y al mismo tiempo estableces una valoración que yo reconozco. Por eso hay una satisfacción narcisista muy grande en el hecho de ser amado por aquel a quien uno ama, porque ese ser le devuelve a uno con el reconocimiento, no solamente la asignación de un sentido a lo que uno es, sino también una valoración. Ahora, es precisamente por ese lugar de ser un testigo fundamental de uno, testigo en el sentido de alguien que lo ve a uno como nadie más lo ve, por lo que la aparición de un rival inmediatamente activa, un rival aceptado por el ser amado
inmediatamente activa la angustia que conocemos como los celos. Porque esa angustia lo que quiere decir es que se pone en juego el no ser que me constituye. Disculpen. Perdón. Se pone en juego siempre el no ser que también me constituye. No sé si logro ser explícito. Alguien me reconoce, me asigna un valor decisivo y fundamental. Ese valor cobra para mí muchísima importancia precisamente por provenir de alguien que a mis ojos es altamente valorado. Es de acá que aparece un rival y entonces ese rival dirige la mirada del otro ya no hacia mí sino hacia él, y eso inmediatamente sitúa el lugar de la angustia, porque esa angustia aparece como denotando el no ser que los celos entonces activan. Es decir, no soy entonces aquel que tenía un lugar de excepción, un lugar de único en el sentido de una valoración como ninguno otro la tenía. En otras palabras, que otro y no yo, y este es el drama en que entra el amante y vamos a ver si lo desmenuzamos, que otro y no yo hace gozar a mi amada o a mi amado, y otro que no yo es hecho gozar por ella o por él. Ahí es donde entra la lógica, por un lado, de rivalidad agonística y por otro lado de angustia. En que hay algo del goce, del cual antes yo hacía monopolización, que ahora se desvía hacia otro. Entonces hay un otro que hace gozar, y gozar en el sentido pleno, no es un goce únicamente en el orden sexual, sino en el conjunto de la vida, aquella que tanto goce encontraba en mí y que me deparaba, ahora ha desviado su atención y recibe goce de otro y al mismo tiempo le depara goce a este. Eso equivale a entrar en juego la angustia fálica. ¿Qué quiere decir la angustia fálica? En un entendimiento que es una construcción que yo hago y que tengo plena conciencia que se desvía de algunas formas en que el psicoanálisis lo entiende, pero es la forma de la cual yo estoy persuadido. Es que es el otro y no yo el que detenta el falo. ¿Qué es el falo? Para evitar equívocos y confusiones. El falo es un significante que nombra el atributo del cual yo me creo revestido y que concita el deseo del otro y provoca su goce. Me explico. Cuando a alguien empieza a cobrarle interés otra persona y se empieza a prender la llama del amor en relación a esa otra persona, inmediatamente, en aras de alcanzar la reciprocidad, esta persona, la que está sintiendo ya los primeros llamados del amor, pone en juego todo lo mejor de sí a efecto de seducir a ese que tanto le empieza a importar. Seducirlo en el buen sentido de la palabra, es decir, ganar el deseo del otro. El amor en el fondo es un terreno de confrontación en donde alguien que no me amaba de pronto deviene alguien que me ama, y a la inversa. Si uno se enamora de alguien, el paso subsecuente que en general se da es el de tratar de ganar el amor de aquel a quien amo. Eso se llama seducción. ¿Cómo soy capaz de ingresar al ámbito de los sentimientos de esa persona? Y entonces cada uno, sobre todo de manera inconsciente, aunque puede tener alguna representación consciente general,
pero no necesariamente ser la atinada, es decir, la que se corresponde con la verdad de lo suyo. Cada uno pone en juego algo de sí que considera que es lo que permite que refulja a los ojos de aquel que tanto le importa. En ese sentido, lo fálico es qué es lo que inconscientemente en mí puede activar el deseo del otro, cómo gano el deseo del otro, con qué rasgos, con qué características, cuál es la forma de conquistar el amor del otro. Es evidente que eso puede encontrar muchísimas formas de expresión. Una sociedad tan empobrecida culturalmente como es la sociedad que el capitalismo ha promovido, termina definiendo que el atributo fálico de un hombre es el poder que tiene o la riqueza que detenta, y el poder fálico de una mujer es su belleza o su sensualidad, digo en términos generales. Es el modelo con el que esta sociedad promueve esa aventura maravillosa que se llama tratar de ganar el deseo de otro a quien yo deseo. Y en ese sentido, pues las posiciones ante lo fálico, es decir, ante aquello que me permite concitar el deseo del otro, se pueden modificar, pero no viene al caso en esta conferencia, porque por ahí es que pues, se puede también mostrar cuál es la diferencia entre el posicionamiento fálico de lo femenino, que es aquel que dice yo soy tu falo, es decir, yo te completo, y el posicionamiento fálico de lo masculino, que es aquel que dice tengo lo que deseas y que te depara goce. Pero ese es un asunto que quizás no es tan central para lo que yo estoy aquí formulando. Lo que me interesa sobre todo resaltar es que cuando alguien ama a otro y ese otro que lo ha amado, pero también puede darse el caso de que no lo ame, pero sobre todo cuando hay una reciprocidad amorosa, la aparición de un tercero que entra como rival con poderes propios de sustracción de la mirada de aquel a quien amo hacia él, pone en juego inmediatamente una angustia, y es la angustia de que ya no estoy en la mira que me sabía reconocer y asignar un valor, sino que ese valor, ese carácter de excepcional, o lo comparto o se ha desviado hacia un tercero. Hay una frase del libro que yo estoy leyendo e interpretando para ustedes que me parece que es muy diciente a este respecto. Dice: no quiero que le den placer, tengo celos del placer del otro, de su placer. Estos son los fantasmas endemoniados en que empieza a verse atrapado el amante celoso. En el libro de referencia, no quiero que le den placer, una tortura del amante que tiene un rival que ha logrado ganar lugar en el ser amado por él, es que el otro le dé placer, placer tanto sexual como placer existencial, actividades, aventuras, viajes, conversaciones, noches de fiesta, etc. Eso es una tortura para el amante. Pero también la otra cara, que ella, si estoy hablando en un sentido pues de alguien que ama a una mujer, pero es lo mismo si ama a un hombre, que el otro, que el amado, le esté dando placer al tercero. Ese dar y recibir placer que tiene como foco al ser que uno ama y que ha sido un placer sustraído ya a ese lugar privilegiado que antes yo ocupaba, es el terreno de una angustia devastadora para el amante. Y de ahí emergen esas preguntas, que son preguntas esperanzadoras para el amante celoso, pero al mismo tiempo son preguntas que denotan su pánico y que de alguna forma
lo revelan. Preguntas que tienen mucho de indebidas. En general, en el trato entre los amantes, el que formule estas preguntas es respondido por el otro en términos de eso no te lo voy a decir porque eso pues es como de mal gusto, etc. Pero en esos detalles de la vida es que se juega también la experiencia vital de los seres humanos, incluida esta que cobra pues la forma de un gran dolor. ¿Cuáles son esas preguntas? Impúdicas. Preguntas que el más respetuoso de los respetuosos no se abstiene de hacer, porque es que hay algo que lo ha poseído. Así como yo decía en alguna oportunidad que uno no posee el amor pues bajo la forma pasional, sino que ese amor lo posee a uno. Igual pasa con esa contracara del amor que se llama los celos. Posee al amante y en esa posesión lo precipita a la pérdida de formas que convencionalmente él ha adaptado. Por ejemplo, entrar en el territorio de estas preguntas impúdicas. ¿Quién es? Yo lo conozco. Es una especie de necesidad de poder situar dónde se encuentra ese rival. Porque lo que subtiende esa pregunta es la posibilidad comparativa, imaginaria, que hará respecto a las calidades o atributos, porque él no logra precisar qué es lo que en ese ser amado suyo que se ha dirigido a ese tercero le atrae tan poderosamente. Entonces empieza esa pregunta que es impúdica. ¿Quién es? Pero decime quién es. Y la otra le dice, no, no te voy a decir. Y ese no te voy a decir inmediatamente desata en una avanzada progresiva de la angustia. La otra pregunta, yo lo conozco. Porque ahí es donde él puede encontrar el punto de apoyo para imaginariamente o percatarse de la sobrevaloración que él debería tener ante el amado y entonces entraría en un camino de persuasión de por qué sus méritos, sus atributos, los propios, son superiores a los del otro. O, en caso de que sea un desconocido, empieza el esfuerzo por poder delimitar, poder darle figura y nombre a eso que desde un agujero, por decirlo así, está ya taladrando profundamente en él. Y vienen otras preguntas que siempre, yo aquí lo que quiero resaltar es lo impúdico. Esas son preguntas que no se deberían hacer. Lo que pasa es que el amante celoso está fuera de sí. Y la expresión es clara, fuera de sí, fuera del dominio propio. La angustia lo lleva, y lo lleva de la ternilla. Y entonces, a esas preguntas anteriores que acabo de enunciar, él le anexa, cuando encuentra la terrible confirmación de que el otro o la otra ha hecho el amor, pregunta, ¿cuántas veces? Y esa es una pregunta encubridora de otra que le es esencial a él y que es lo que en el fondo está en juego. ¿Con quién gozaste más? Aquí la palabra goce, yo quisiera que se tomara como en todo el valor significativo de ella. No tiene que ver con cosas ligeras, sino el goce como el compromiso fundamental en donde uno está metido todo lo que uno es en eso. Como cuando uno goza, por ejemplo, una lectura, está absolutamente concernido y metido en ella. ¿Por qué? Porque está encontrando en un objeto el realce de todas las mejores formas de materialización del deseo de uno. Entonces, esas preguntas, que si se quiere son penosas, pero es que ya
el celoso no tiene un punto de pare. Entonces él llega a esa pregunta que está definida generalmente por el ámbito de la sexualidad, de con quién gozaste más, que la puede explicitar o no, pero que es finalmente la pregunta que subtiende todas las otras. Es pues una dinámica, digamos, de trabajo investigativo que empieza a adelantar el celoso y que intenta con ello encontrar un poco de paz bajo la forma imaginaria de una hipotética superioridad suya en virtudes, méritos, etcétera, frente al otro. Pero eso tiene mucha angustiante, también es porque el mismo celoso sabe que sus esfuerzos son inútiles, que ese no es un problema de persuasión, de convencimiento, así como no es un problema de poder, porque vos puedes conminar al otro o a la otra a que no se encuentre con aquel tercero, pero ese tercero siempre aparecerá como un fantasma, porque el hecho de que no se consume ese goce no es porque yo he logrado ganar una superioridad en las dichas que le ofrendo a este que tanto amo, sino porque simplemente le he impedido el encuentro con el otro. Por eso el celoso entra en un verdadero torbellino de vivencias y de emociones muy dolorosas que pueden llevarlo en contra de sí mismo. Es como casi un estado de embriaguez, o como diría Dostoyevsky, es el subsuelo el que de pronto aflora, mostrando lo que todos somos, pero que mantenemos más o menos ordenadito y encubierto con las imágenes y con la identidad que le ofrecemos al mundo y que nos ofrecemos a nosotros mismos. De pronto, el aguijón del amor bajo la expresión de los celos desarregla completamente esa imagen y el sujeto pierde el dominio de sí y entra en la vertiente no solamente de un discurso, sino de unas prácticas en las cuales él no se podría reconocer habitualmente. Con esto lo que he querido pues es mostrar que se está ante un estado excepcional, en donde la interpretación empieza a reunir elementos para poder certificar en primer lugar quién es aquel rival que amenaza ese lugar preponderante que yo tenía, pero en segundo lugar una interrogación en función de poder calibrar los méritos del otro versus los méritos míos, etc. Por eso está en un tormento. El celoso está en un tormento. Y está en un tormento porque lo que está en juego para él es, de un lado, su propio ser. Porque es que su ser alcanzaba consistencia en el reconocimiento que le deparaba el amado. Pero de otra parte, el tormento está acuciado porque lo que se pone en juego es que él no detenta el falo. No es el falo, allí donde el falo quisiera decir soy lo que te completa, ni detenta el falo donde el falo quisiera decir soy el que te depara goce, goce de existir, goce de ser, goce de mañanas, goce de los cuerpos, etc. Perder eso que había sido el punto de firmeza con la cual ese amado le devolvía una certeza de sí, pone en juego entonces la angustia, tanto por esa crisis en relación a quién soy entonces ahora, que ya no estoy en el lugar de reconocimiento fundamental por parte de esta o este que tanto he amado, como entonces qué en mí puede ganar el deseo de otro. Y por eso entra en un torbellino, porque eso además no es un asunto que se procesa por la conciencia, no es que el sujeto entra en un ejercicio de lógica y empieza a hacer deducciones, sino que eso se apodera de él y lo arrebata completamente. Y por eso es un tormento, porque está en una tormenta que no logra controlar.
Digamos unas palabras sobre ese tormento del celoso. Esa situación de celos, que todos los que la hayan vivido saben que es una situación de lo indeseable que puede haber en la vida, porque no se tiene ninguna seguridad, porque es casi como si el sujeto supiese que los esfuerzos que hace de entrada son inútiles, porque no logra atrapar en la mano la razón de lo que ha pasado. Esos tormentos empiezan a cobrar muchas formas de manifestación. En primer lugar, obviamente, el dolor por el objeto perdido. Por eso yo decía en la conferencia anterior que hay que precisar bien que los celos son una consecuencia de un objeto amado que se pierde, no de un objeto que es propiedad de uno. Porque en esta sociedad, como las lógicas amorosas generalmente derivan en formas de propiedad mutua entre los amantes, muchas veces se desvanece completamente el amor y el deseo entre los amantes y lo que queda es el sentido de propiedad. Entonces cuando aparece un tercero no se lleva un objeto amado que es esencial para testimoniar de quién soy yo, sino que se lleva a alguien que es propiedad mía. Y entonces ahí no necesariamente aparecen los celos, sino el odio o la rabia que trata de liquidar a aquel que se quiere apropiar de algo que por derecho es mío. Eso pues es una posición lamentable de una sociedad que está en mora de preguntarse si los vínculos humanos se tienen que seguir definiendo en términos de delegaciones de la propiedad entre los amantes. Delegación pues de la propiedad mía, de la soberanía mía, perdón, la delego en el otro y el otro delega la suya en mí. Pero bueno, eso es un asunto lateral a lo que vengo hablando. Lo central de lo que vengo hablando tiene que ver entonces con que si hay un amor, entonces hay un dolor incalculable, un dolor imposible de ser solucionado por ningún tipo de receta, fórmula, etc. Y es el dolor por el objeto perdido, porque ese objeto es esencial. Si ese objeto no es esencial, si ese a quien yo pierdo era alguien con quien yo simplemente tenía diversiones en la vida o momentitos así de placer inocuo, pues obviamente no hay ningún tormento. Es que el tormento tiene que ver con que un objeto fundamental se pierde. Claro, porque si es un objeto fundamental es un punto de referencia de lo que yo soy. Y al excluirse de la relación conmigo, pues quedo devastado. Una segunda forma, estos son como expresiones del tormento del celoso y expresiones que están entrelazadas. Una segunda forma es obviamente la hostilidad hacia el rival. Hostilidad, es decir, mantener al rival fuera, sacarlo del campo, eliminarlo. Se puede eliminar simbólicamente, imaginariamente, o realmente, infortunadamente, pasa eso. Pero atormenta mucho el rival. Porque el rival, su presencia, su figura y hasta su recuerdo es la evocación de la terrible pérdida que se ha padecido. Por eso encontrarse al rival, incluso aunque no esté con aquel a quien yo amo, encontrárselo en un lugar es inmediatamente poner otra vez en escena toda la dramática de esa angustia que ha suscitado la presencia suya, la presencia del rival. Pero un tercer tormento es la afrenta narcisista, porque claro, el otro ha elegido un tercero. Y si no lo ha elegido, lo ha equiparado a mí.
Y entonces hay un asunto narcisista que entra rápidamente en escena. Es decir, el amor hacia sí mismo se ve lastimado en la elección que el otro ha hecho de un tercero, porque el otro con su elección está diciendo tú no eres, o en todo caso no eres suficiente. Eso agrega a esta mezcla, que es esa tormenta en que se encuentra sumido el amante celoso. Y hay una cuarta todavía forma de manifestarse ese tormento, y es la autocrítica. La autocrítica es un examen muy doloroso que generalmente conduce a formas de arrepentimiento inútiles, en donde alguien se las tiene que ver con su pasado y sus formas de proceder en el pasado, a lo cual le empieza a imputar las razones del desprendimiento de aquel que él ama. Y el problema es que ese es un arrepentimiento del que poco se puede esperar que intervenga sobre el presente. Porque en estas historias del amor hay algo muy extraño, y es que hay puntos de no retorno, hay puntos de quiebre del sentimiento, que sin devaluar a la persona que antes se amó, hace un pasaje del te amé a ya no te amo, no por mala voluntad del otro, etc. Entonces cuando el amante celoso se pone ante el espejo de lo que él ha sido, generalmente encuentra piezas en ese pasado que le sirven para señalar dolorosamente que ahí radicó la causa del desafecto que el otro empezó a manifestar por él. Ese tormento del dolor por el objeto perdido, de la hostilidad hacia el rival, de la afrenta narcisista, de la autocrítica, que envuelve a este sujeto y le hace de la vida algo muy doloroso. Pero en función de lo que interesa en esta conferencia, es que este sujeto está activando permanentemente una interpretación. Ese dolor por el objeto perdido es la conciencia que le permite también llevar adelante la interpretación del valor de ese objeto que ya no es y que tuvo en las manos. La hostilidad hacia el rival está siempre dirigida a tratar de interpretar quién es, pero qué es lo que, digamos, el otro logra situar y reconocer en este que no yo lo tengo. Es la afrenta narcisista, pero cuál es la depreciación que he tenido yo para ser abandonado en relación, por ejemplo, a este otro que recién ha aparecido. Y finalmente la autocrítica es un trabajo de interpretación, de volver hacia el pasado, para poder examinar en dónde eventualmente estuvo en curso en algún tipo de error. Por eso es que es un trabajo de interpretación. Lo que pasa es que más adelante yo mostraré que ese trabajo de interpretación no es un trabajo de interpretación que conduzca a pensar. Y eso le da otra vuelta de tuerca al dolor del celoso. En todo caso, el celoso se ve sumido en un estado de constante insatisfacción. De constante insatisfacción. Si está despierto porque la memoria le trae los recuerdos o la imaginación lo sitúa en escenas que él construye para dolor suyo. Si duerme, en los sueños también puede aparecer, y si no, en el despertar es un pasaje de la tranquilidad efímera que el sueño le había deparado a esa tormenta que reaparece, nomás abre los ojos. Entonces se ve sumido en un trance de insatisfacción constante, pero también en una gran inseguridad. Por eso yo decía que una pregunta que también está en el fondo de toda esta lógica demoníaca de los celos es: entonces, ¿quién soy yo
ahora que este punto de referencia decisivo para mí ya no existe. Ya no hay una certeza en el valor propio. Es decir, ya la omnipotencia con la cual se podía pensar que estaba garantizado para ser el objeto de amor de aquel a quien ama, lo pone por el abandono del otro en una situación de absoluta inseguridad. Ya no tiene una certeza propia y un dominio de sí que le permita aproximarse a un tercero o a un cuarto, pues porque en este caso sería la esperanza de una forma de reposición del objeto perdido por un nuevo objeto. Pero también se ve sumido en un fantasma que va y viene permanentemente, y es el fantasma de la traición. En la interpretación que hace el celoso, la traición es siempre algo que aparece. Claro, hay gente que traiciona. Ahorita voy a hablar un poquito de la ética, digamos, ante los celos, pero no como que tenga yo unas reglas, sino como unos fundamentos desde donde sería obligatorio que una concepción del amor que lo entienda como un sentimiento difícil de concretarse y difícil de establecerse, una ética que permita no reducir todo a la culpabilización del otro en el lugar de un traidor. Pero en todo caso, todo celoso ve planear sobre su cabeza el fantasma de la traición de la que ha sido objeto. En síntesis, la posición del celoso es la de una desgastante desconfianza. Una desconfianza que lo condena a una imparable elucubración. Está a toda hora dándole vueltas, conectando cosas, articulando un hecho con otro hecho, mirando paisajes que le traen dolores, sospechas, etc. Es una desgastante desconfianza. Y que además en general lo alienta a refugiarse en el lugar de víctima. Porque ese lugar de víctima le permite negarse a encarar la pregunta que es esencial. ¿Qué falló en mí? En mi capacidad de suscitar el deseo de ese a quien tanto amo. Ese posicionamiento en el lugar de víctima es un posicionamiento que desvía la mirada de la búsqueda de causas encarnadas en uno y ejercido por parte de uno un proceder conducente, por ejemplo, a la pérdida del amor del otro, y le facilita dirigirse al otro en términos de la culpabilización. Es decir, desvía la atención de sí y sitúa fuera de sí la causa de lo que acaba de suceder, endilgándole al otro la culpa. Y nosotros vivimos en una sociedad que, hija del cristianismo, pero además por otros procesos sociales que se vienen dando en la contemporaneidad. La posición de víctima es una posición permanentemente reivindicada por los sujetos en las más diversas facetas de la vida. Mucha atención, yo no estoy insinuando que no haya gente que es víctima. Los campesinos desplazados de Colombia, la barbarie que ha padecido, por ejemplo, este país, en millones de personas que han perdido seres queridos, que han tenido que verse ante lo más atroz, claro que son víctimas. Eso está para mí fuera de discusión. Lo que pasa es que una cosa es el hecho fáctico de ser una víctima y otra cosa la posibilidad de yo estar siempre sacándole el cuerpo a la responsabilidad propia
de lo que me sucede para situar el término explicativo es en el lugar de un culpable. En general nosotros tendemos no a hacernos la pregunta muy difícil, ¿qué es lo que en mí ha permitido que esto sea? Para más bien buscar esa otra que es ¿quién es el culpable? Y somos una sociedad experta en la culpabilización. Porque en ese sentido, y por eso pido que se olvide completamente que yo esté, por ejemplo, desconociendo que hay víctimas sociales, políticas, como sé que hay traición. Pero lo que quiero mostrar es que en la difícil situación de los celos y en la labor interpretativa que desata el amante, que es un intérprete como nunca lo ha sido, hay un mecanismo que le permite salir relativamente del dolor al exculparse completamente de participar en la causación de esa pérdida del deseo del otro e imputárselo simplemente al otro como un traidor consciente que ha engañado de manera absolutamente manifiesta y por ende que es culpable. Y esa es una cultura, la nuestra, que es muy débil porque no nos pone en el ojo del huracán de las causas que han conducido a algo que nos duele, sino que siempre expulsamos para afuera la causación y la buscamos en otro, a quien se le asigna una especie de malevolencia, de carácter en sí mismo perverso, dañino, nefasto, etc. Terminemos este punto haciendo algunas precisiones sobre el tipo de indagación, de lectura de signos que hace el celoso. A ver, lo primero, lo formulé en otra oportunidad, es que el sentimiento de los celos, ese reverso del amor, son una sed de saber, son una sed de saber quién es, cuántas veces, dónde estuviste, cuál es el goce que te ha deparado, por qué me traicionaste. Es un trabajo permanente de interrogación que reúne elementos bregando a interpretar, a darle respuesta pues a esas preguntas. El celoso siempre parte del principio, que es terrible para la vida, de la desconfianza sobre el objeto amado. Incluso aunque otrora hubiese tenido plena confianza. Pero nada más la aparición de esa verdad de que es otro quien concita ya el deseo y satisface el goce de aquel a quien yo amo, sitúa a aquel que me ha abandonado en el lugar de alguien que miente, de quien no se puede confiar, que siempre tiene alguna cosa que está ocultando, que incluso si entra en el camino de la veracidad, esa veracidad tiene tras de sí algo oculto, no dice toda la verdad. Y esas mentiras, o ese engaño que supone en el amado, son como un jeroglífico que él pretende descifrar. Por eso hay que recabar. Es muy doloroso. Todo vuelve al punto de partida. Todo esto es un jeroglífico que no se logra entender. Y él trabaja incesantemente, desgastantemente en eso. Esa indagación tiene también un tercer efecto, y es que la relación deviene
un campo de batalla en donde lo que hay que dirimir es la verdad. Por eso las discusiones, las imprecaciones, porque lo que baila sin que se logre precisar por parte del celoso es la verdad. Porque nunca habrá una respuesta que le satisfaga. Y entonces esa angustia, un tapón de la angustia siempre es la irascibilidad. Entonces la relación deviene un campo de batalla, de disputas, etc. Acuciada siempre esa irascibilidad por la pretensión del celoso de encontrar una verdad que siempre se le está escapando, y verdad que incluso aunque se insinúe no deja de tener para él el carácter de una mentira. Y entonces la paradoja del celoso es que el dolor de la mentira, eso que tanto le duele que es la mentira, lo arroja supuestamente a encarar el dolor de la verdad. ¿Qué es lo que un celoso busca? Una verdad. ¿Qué verdad? Una verdad en la que quede certificado el pleno de su dolor. Pero el camino hacia esa verdad está tachonado de mentiras que él tiene que estar permanentemente descifrando, de mentiras que él tiene que estar permanentemente refutando, y que eso, en esa lógica investigativa del celoso, la verdad le aparece como mentira. Lo que él quisiera es una versión que al final fuera colmadora de lo que anhela, y es que las cosas retornaran al punto de partida y que no se hubieran extraviado por ese camino que finalmente condujo al distanciamiento del ser amado. Entonces, el celoso, en ese sentido, en todo esto que estoy señalando, pareciera una versión del pensador. Pareciera, porque está permanentemente razonando, permanentemente conectando cosas, permanentemente investigando. Entonces da la imagen de que es un investigador, así como el investigador en el campo epistémico que está trabajando con una hipótesis para tratar de encontrar la producción de una verdad que necesita frente a un problema específico. Aquí pareciera también que hay una hipótesis que simplemente él se pone en camino a encontrar los elementos probatorios de esa verdad anticipada que sería pues la hipótesis. Entonces, pareciera que hubiera una semejanza pues entre el pensador y el celoso. Pareciera que estuvieran en un ejercicio compartido de indagación de una verdad mediante el procedimiento de encontrar elementos que puedan enlazarse y probarse en forma lógica, ponerse, digámoslo, en un montaje lógico y además respaldado en los hechos que condujese a una verdad indiscutible. No obstante, hay tres diferencias sustanciales, fundamentales, entre el pensador y el celoso. Y recuerden que este planteamiento que yo vengo haciendo tiene que ver con aquello de poder situar que en la experiencia amorosa a una persona y la experiencia amorosa a un libro se pone en juego, en ambos casos, mecanismos de interpretación. Pero yo dije, un mecanismo de interpretación a partir del flujo de signos que emite el ser amado es el enamoramiento. Y el otro, el que es el gran disparador de la interpretación hacia los destinos incluso peores, son los celos. Entonces lo que yo quiero sostener es que los celos tienen toda la apariencia de la labor indagadora que un pensador hace, y sin embargo hay diferencias sustanciales entre el pensador y el celoso. El celoso no tiene como fin cercar la verdad, sino desplegarse en las suposiciones.
El celoso trabaja con una suposición, con supuestos permanentemente que él tiene que poner en plan de corroboración. Por ejemplo, dice el libro del que yo estoy haciendo el comentario, resulta asombrosa la poca imaginación de los celos, que hacen pasar el tiempo en suposiciones falsas cuando de lo que se trata es de descubrir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que el celoso elude a partir de mantenerse en una dinámica de suposiciones imparable. ¿Cuál es la verdad? Que no es amado. ¿Cuál es el sustento de esa verdad? Que algo en él condujo a perder ese amor. O que algo en él no fue suficiente para retener ese amor. Esas son las verdades que él no quiere reconocer. Él no quiere reconocer que efectivamente ha perdido el amor del otro, porque era un amor que tenía en las manos. Y entonces termina más bien suponiendo que es un engaño efímero en que está el otro, que el otro a su vez está engañado por alguien, etcétera, pero no quiere reconocer: he perdido, ya no soy amado y no seré amado. Porque la esperanza siempre sería que fuese un desliz momentáneo, pero que finalmente el otro recuperara la conciencia plena del amor que me tiene. Entonces esa es la verdad que no quiere saber y a la que nunca quiere llegar. Y esa verdad, digo, está subtendida además por otra. Y es: ¿qué es lo que yo he hecho para desconquistar ese amor? ¿Qué es lo que he hecho o dejado de hacer? Porque así como el amor se conquista, el amor se desconquista, es decir, se pierde. Pero esa verdad no quiere aparecer. Entonces el celoso no tiene como fin atrapar finalmente la verdad, sino mantenerse en un trabajo permanente de suposiciones que le permitan encubrir la verdad de lo que él está viviendo. Ahora, si eventualmente irrumpe la verdad, él queda inmolado, él queda en ese lugar de víctima y toda indagación suspendida. Entonces, si eventualmente llega a la certeza: ya no me ama, esa última verdad, que es la de qué es lo que en mí deshizo lo que había hecho en el tejido del amor, queda obturada, impedida de ser reconocida por aquello de que el otro es culpable o de una traición, o culpable del desvío de los sentimientos, como si alguien pudiese conscientemente desviar los sentimientos. Es que esto es lo que le es muy costoso al celoso, reconocer que la pérdida lo tiene a él como un actor principal. Y en última instancia, el celoso no razona para pensar. Si yo entiendo por pensar el camino abierto a la producción de sentidos nuevos, el pensar se opone a la repetición, el pensar recoge lo sabido para pensar lo no sabido, para darle lugar mejor a lo no sabido, pero el celoso no razona para pensar, sino para dar en lo que ya sabía. Todos los caminos conducen a la misma Roma, lo que él preveía. Por eso, este es un acento más en el desgaste, en el infierno en que se convierte la vida del celoso. Porque excluido de la verdad, todo lo nuevo que aparece siempre va al mismo lugar, ya sea refrendar la traición, ya sea refrendar la decisión voluntaria del otro que se desprendió de mí, etc. Por eso, más que un pensador, el celoso es una figura que reúne en él 4 imágenes simultáneas. Esas 4 imágenes son esa de ser
voy a situarme como en el plano jurídico, porque me parece que el celoso, en la medida en que no busca pensar para transformar lo que él es a partir del reconocimiento de una pérdida o de la capacidad de reconquistar un amor que se ha ido, el celoso termina jugando 4 papeles que son más propios del ámbito de la justicia y que en todo caso, siendo muy dignos en el ámbito de la justicia, lo son muy poco en el ámbito del amor. Es que es un investigador, como un detective pues, un rastreador de huellas del delito. Es detectivesca su actitud. Indagar por horas, por lugares, llamar a los amigos, a las amigas, a preguntarles si viste a... Es un pesquisador permanente de aquello que quiere atrapar y que cree encontrar a través de esa labor detectivesca. En segundo lugar, es un fiscal. Adopta generalmente una actitud acusatoria. Generalmente sitúa el comillas delito y ejerce la impugnación sobre el otro. Pero al mismo tiempo reúne en él la condición de juez. Él es el que finalmente sentencia y establece el tipo de castigo. No te dijo, no te vuelvo a hablar, te quito tal cosa, los hijos, en fin. Sentencia. Y por último ejerce la condición de verdugo, es decir, ejecuta esa sentencia. Su goce se vuelve el goce mezquino de la obtención de una dicha, ya en el franco daño a aquel a quien tanto amaba. Y repito, en general, por la propia incapacidad de situarse en el corazón de la causación del problema. Por eso, pues sostengo que más que un pensador, el celoso es una figura que reúne esas 4 imágenes de investigador, fiscal, juez y verdugo. En fin, el celoso, a diferencia del pensador, se entrega a la suposición para resistir a la verdad. ¿A cuál verdad? Ya lo dije. ¿En qué falla su capacidad de suscitar el deseo de aquel a quien tanto desea? Si aquí por deseo entiendo, por ejemplo, el amor. ¿Qué en mí falla para ganar el deseo de aquel a quien deseo? El celoso en general pone en acción su labor a partir de perder el objeto o de suponer la pérdida del objeto. Por eso, generalmente el celoso es alguien que recoge una historia que él ha construido, pero buena parte de la cual historia él no quiere saber. Ahora, ¿cómo proceder frente a los celos en términos de una ética a raíz de toda esta labor interpretativa, de esta lectura de signos impenitente, desgastante, dolorosa, en que se ve embarcado el celoso? ¿Cómo responder frente a eso? Porque aquí me parece que es necesario precisar una diferencia muy importante culturalmente. Cuando yo digo, y esto pues no es un descubrimiento mío, esto lo dicen muchos pensadores, que los celos son la otra cara de la misma moneda donde está el amor. El amor está en una cara y los celos en la otra. O sea, que los celos son indesligables del amor. Solamente un objeto fundamental para mí puede activar la angustia de no ser y de no detentar el falo,
que se llaman los celos, si esos celos de los cuales el sujeto está embargado activan inmediatamente una refutación de sí, no soy yo sino que es el otro, el que vale, el que significa, no soy yo el que depara el goce sino el otro, no soy yo el que recibe el goce sino el otro. Obviamente, eso pone en juego y en crisis también todo lo que es la estructura narcisista del individuo, y a partir de eso se activan respuestas. Esas respuestas pueden ser respuestas brutales. De hecho, en la sociedad contemporánea, yo lo decía en la conferencia pasada, este sería un elemento muy importante para una indagación ya más puntual, pero vale la pena que lo repita. Yo decía, nuestra época está asistiendo a un cambio muy importante. Yo creo que es un cambio del que todavía no tenemos plena conciencia del calado tan profundo que tiene. Y es en los lugares que tenemos los hombres y las mujeres. Van apareciendo además otros géneros, pero por el momento detengámonos en hombres y mujeres. Las estructuras de poder, las relaciones con el deseo, la soberanía sobre la vida, todo eso está hoy en una modificación radical. Hoy, para decir un lugar común, las mujeres han salido a la palestra histórica y social y han salido planteando algo muy difícil frente al modelo que había mantenido un equilibrio mentiroso, porque era un equilibrio a costa de alguien. Bueno, no mentiroso, sino injusto, porque era un equilibrio a costa de alguien. Y es que las mujeres progresivamente, pero en forma muy acelerada, vienen planteándose como colectivo, pero sobre todo como individuos, cosas del tipo yo deseo. Esa es una expresión muy novedosa en las mujeres. Las mujeres habían sido eliminadas del dominio, del reconocimiento de su deseo. El deseo de las mujeres, esto pues es una trivialidad decirlo, no existía. En segundo lugar, las mujeres hoy se plantean, yo tengo una autonomía, en el sentido de yo comando la dirección de mi vida. Yo no soy súbdita, ni necesito quien me lleve ni me oriente, ni por amenazas ni por amores. En tercer lugar, yo tengo una voluntad, es decir, yo tengo una fuerza para imprimirle a una decisión. Y en cuarto lugar, eso, decido. Entonces, deseo, autonomía, voluntad y decisión son facetas de la mujer que no eran comunes en la historia de la humanidad, por lo menos de la humanidad occidental, aunque casi que en general de la humanidad del planeta. Entonces nosotros nos hemos encontrado con que de hace 70 años para acá, aunque esa historia haya tenido un antecedente largo de muchas luchas, pero luchas que no habían tenido la fuerza de expresión que tiene desde mitad del siglo XX para acá, estamos ante la emergencia de un rostro que nos cuesta mucho reconocer, porque de alguna forma los hombres seguimos también inmersos en el viejo paradigma. Entonces las mujeres se hacen extrañas. Y por eso, si no hay un proceso de transformación del hombre, para dar cuenta de sí y cuenta de la mujer desde los respectivos lugares y valoraciones que tiene cada cual, este va a ser el mundo del malentendido permanente entre nosotros y las mujeres.
Entonces las mujeres han conquistado ese lugar, y eso se puede decir en términos simples como que han conquistado su palabra en dirección a su propia vida, a sus decisiones. ¿Cuál es la respuesta que ha tenido la emergencia de los celos? Porque también se da en el caso de los que se creen propietarios de la mujer, pero atengámonos a lo que nos interesa hablar a nosotros, los celos. ¿Qué es lo que viene dándose como respuesta? El asesinato de las mujeres. La imposibilidad de soportar el no, la incapacidad de aceptar que no he sido capaz de ganar el deseo de otro y que esta mujer se retira de mí porque ya no me ama, pero sobre todo si además es porque ella encuentra dirección, que no necesariamente tiene que ser así, pero que encuentra, por ejemplo, otro amor, ha multiplicado las respuestas feroces y violentas de los hombres. Por eso es que es tan importante pensar una ética de los celos, de esa labor de interpretación fallida que finalmente llega al hecho consumado de he perdido, por ejemplo, a alguien que antes me amaba. ¿Cómo responder a ese no te amo, no te deseo que puede traer a alguien que de pronto encontró en otra dirección la realización de anhelos, de expectativas, de esperanzas suyas? También puede ser que una mujer deja a un hombre porque lo desama y no necesariamente porque construyó una historia con otro, pero en este caso yo estoy hablando de esa relación de presencia de un tercero que viene como rival. Ahí hay que construir, en mi opinión, una ética que yo no puedo entender por fuera de la fuerza que puede dar el pensamiento. Yo creo que, y de ahí la importancia de la cultura, es que yo creo que la cultura, si no es simplemente un adorno o una cosa para uno tener ascensos académicos o intelectuales, sino la cultura como una forma de reflexionar lo que somos, donde uno se pone en el foco de aquello que reflexiona, implica mediante el pensamiento y mediante el conocimiento, el reconocimiento de que la vida no está hecha al tenor de las mejores expectativas de uno y que en la vida las cosas no serán necesariamente lo que yo deseo. Dicho de otra manera, que la insatisfacción y el fracaso siempre está acompañándonos y puede venir cuando he desentendido los caminos que me llevan a renovar el amor que otro tiene por mí. Y en ese sentido, el pensamiento y el conocimiento, si se hacen realmente fuerzas vitales y no unos adornos intelectuales sin intervención sobre la existencia, deben ser, el pensamiento y el conocimiento, formas de poder encarar las relaciones que uno tiene con el deseo y las relaciones que uno tiene con el poder. Porque en todo vínculo amoroso entran en juego el deseo y el poder. Eso es indefectible. Deseo a alguien que me desea es como la experiencia más lograda del amor. Cuando yo digo la palabra deseo, la amplifico más allá de la sexualidad, del sentimiento. Entonces deseo a alguien que me desea. He ahí una experiencia lograda del amor. Pero toda relación tiene unas formas de poder. Los poderes pueden ser recibidos en forma consuetudinaria, lo que pasa es que así ha actuado mi sociedad y así actúo yo. Es decir, impensada, y eso es gravísimo. O las relaciones de poder que implican, por ejemplo, formas del compromiso, ser pactadas, que creo que es lo que corresponde a una ética contemporánea, desde la singularidad y posibilidades de los que están implicados en ese emparejamiento. Por eso no puede haber una ética universal,
Por ejemplo, son los amantes los que deben definir los términos de la libertad. Ese concepto que no se quiere reconocer en la vida de las parejas, seguimos pasando de soslayo con respecto, por ejemplo, al concepto de libertad en el vínculo cotidiano de la pareja humana. Bueno, ¿cuál es el tipo de relación que se va a establecer, que legitimamos entre nosotros, y cuál es el ámbito de lo no legitimado por nosotros, según un acuerdo racional, según un acuerdo que filosofe la experiencia amorosa y la experiencia del emparejamiento? Porque yo creo que en donde se pone en juego un conocimiento y un pensamiento para dar cuenta de los términos de un vínculo amoroso, es posible entonces establecer relaciones que no solamente le abran campo al despliegue del deseo con la incertidumbre que siempre pone el deseo. Un ser libre siempre es un ser incierto. Eso nos cuesta mucho, por eso es que corremos a aprisionar al otro, porque le tenemos pánico a la libertad del otro y a la libertad propia. Incluso terminamos diciendo, mire, yo abdico de mi libertad con tal de que tú abdiques de la tuya, y me pongo entonces casi como ejemplar para que tú abandones tu libertad. De paso se ha dicho, pues yo no entiendo por libertad una cosa ahí loca. Creo que la libertad siempre nace de la relación con el otro, y la relación con el otro en el ámbito contemporáneo de los encuentros amorosos debe ser una libertad que permita pactar las formas, los términos en los cuales ese vínculo se define, en función de todo lo que constituye la vida de los sujetos. Y creo que si hubiese un poquito más de filosofía y de arte en la formación espiritual de la gente, habría mejores formas de entender cuando la vida toca en el corazón de uno al fracaso. Es decir, es que yo creo que el conocimiento y el pensamiento, cuando realmente toman al sujeto propio como alguien que está en el foco de esa reflexión, lo que nos quita es la incomprensión de los procesos en los cuales podemos estar inmersos y que pueden sernos muy dolorosos, y ayudarnos a escapar a esa tendencia culpabilizadora con la cual escamoteamos generalmente tener que reconocer el lugar que hemos jugado en la causación de un hecho que nos es muy insatisfactorio. Es decir, mi opinión es que ante un fenómeno como el de los celos, es necesario fortalecer sujetos que sean capaces de reconocer y aceptar el fracaso, de luchar por la posibilidad del renacimiento de un deseo, pero también de poder aceptar lo ineluctable del fracaso. Es que con el amor puede pasar como con la muerte. No queremos, por ejemplo, que nos dejen de amar a aquellos que amamos, como no queremos morir. Pero una inteligencia en la vida que esté nutrida de un conocimiento y de un pensamiento que apunte efectivamente al reconocimiento de la verdad de las cosas, nos tiene que llevar a aceptar la muerte, como a aceptar, por ejemplo, que alguien nos deje de amar. Y en ese sentido se forjaría así una ética que permitiría no conducir los amores que antes se reconocían con tanta fuerza a los enemigos feroces en que suelen derivar. Por eso es una ética que no nace de ninguna postulación universal, no hay ningún procedimiento ni técnica. Son los propios implicados en el amor los que pueden entrar en las consideraciones que les permita definir a qué términos se someten en el encuentro, y sobre todo que permita reconocer permanentemente que el amor no es un dato,
sino que el amor es una posibilidad que se renueva o se pierde. Y en el fondo lo que yo quiero decir con esto es aprender a perder cuando toca perder. Porque el que no acepta perder cuando la derrota ya está en términos de algo que no da marcha atrás, entonces se entrega al resentimiento. Y el resentimiento es el camino para todas esas formas aversivas del odio, la destrucción del otro y la destrucción física o moral del otro. En fin, voy a terminar por hoy, pero todo este planteamiento que hice estaba en función de mostrar que también en la experiencia amorosa se pone en juego lo que tenemos en la experiencia como lectores de la obra de arte. Y cuando digo lectores en el sentido amplio de la expresión arte, los sonidos que cuando suena esa composición musical me llevan a una interpretación de la interpretación que recibo, la poesía que leo, el cuento que leo, la pintura que observo, la novela que leo. Es decir, ahí somos intérpretes. La obra de arte es el camino por el cual intentamos encontrar sentidos nuevos. Pues bien, la experiencia amorosa de una persona nos entrega esa doble expresión del trabajo interpretativo del flujo de signos, que es el estado de enamoramiento, donde el lugar del otro es tan significativo que trato de dar cuenta de quién es el otro, pero también de ese otro mecanismo endemoniado que se llama los celos, en donde en apariencia hay una labor de pensamiento puesta en operación por el amante desairado, en tanto es un intérprete incansable, pero que finalmente deriva exactamente a lo contrario del pensador. En lugar de explorar una verdad, lo que hacia donde avanza el celoso es a tratar de mantener espantada la verdad para sostener las suposiciones que lo embargan a él y que generalmente, por lo menos en la cultura nuestra, terminan en el fácil expediente de la culpabilización del otro. Bueno, de momento es lo que quería decirles, y aquí cierro el tema de los celos y de toda esa exposición en torno a la labor interpretativa de estos. Y en la próxima conferencia, en la del mes entrante, voy a retomar otra vez el paralelo entre el amor a la obra de arte y el amor a las personas, pero ya por una vía más amable, que es el tema del asombro contenido tanto en el objeto amado personal como en el objeto amado obra de arte. Muchísimas gracias.